Seguimos con The Mauritanian, una película que desde su tráiler, sinceramente me parecía que prometía un montón y tengo que decir que terminó cumpliendo, no sé si exactamente de la misma forma que esperaba por los trailers, pero como mínimo no me defraudó. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, nos retrotraemos a unos meses después del 11 de septiembre de 2001. Tahar Rahim interpreta a The Mauritanian, un mauritano que está en una celebración con su familia, hasta que autoridades locales, apoyadas por fuerzas estadounidenses, vienen a buscarlo. En primer momento parecería que solo para interrogarlo, aunque él sabe que algo más va a suceder. Borra los contactos del celular y bueno, se lo llevan en un patrullero. Y saltamos unos años más adelante, creo que el 2005, si no me equivoco, donde parece que este personaje va a ser juzgado. Estados Unidos recluta a Benedict Cumberbatch, que yo no sabía que estaba en la película, hasta que la vi. Va a ser del abogado, como es Al, vos que sabes más de... El fiscal. Sí, el fiscal, va a ser él. Él conoce o sea, conoce a familiares que creo que era del piloto, ¿no? Ahí Uno de va, los sí, aviones. de gente que estaba en los aviones en el 11 de septiembre. Exacto, así que el tema es medio personal para él, le jura a esos familiares que va a hacer justicia con el mauritano, que supuestamente fue el que reclutó a todos los que tuvieron parte en ese atentado del 11 de septiembre. Y por otro lado tenemos a Jodie Foster y a Shailene Woodley, que van a ser las abogadas defensoras del mauritano, y bueno, van a visitarlo a Guantánamo, donde sabemos que tienen un tratamiento muy especial los presos que están por ahí. Para que antes que me olvide, como siempre, y como hacemos con todas las películas que comentamos, en el caso de que quieran verla en forma legal, vamos a dejarle los enlaces en la descripción de este video, que en este caso es para verla en Amazon. Así que si quieren verla, háganlo de la mejor forma posible y le damos todas las herramientas para hacerlo en la descripción de este video, cosa que ahora le vamos a comentar. Creo que por lo menos a gusto personal, ahora no tenemos el gusto de Juan, pero creo que vale la pena. Mi primer pregunta es, ¿Jodie Foster es una actriz secundaria? Para nada. O sea, de hecho, es la primera actriz que sale en los créditos al finalizar la película. Lo discutí con el crítico que te comentaba. Con el padrino. Vamos a poner el padrino, tu padrino. De Godfather. Sí, es raro. O sea, si bien Tahar Rahim, que interpreta al mauritano, tiene más screen time, o sea, si hay una actriz secundaria es Shailene Woodley, que tiene unos 15, 20 minutos, pero Jodie Foster sin duda es la leading actress, la actriz principal de esta película, pero bueno, se ve que en la búsqueda de premios, creo que es de STX, de Mauritania, si no me equivoco, ¿no? Bueno, supongo que STX decidió ponerla a Jodie de secundaria y quedarse solo con Rahim, Sí, de esto actor vamos a principal. comentarlo porque hay mucha gente que capaz que no lo sabe. O sea, Jodie Foster acaba de ganar el Globo de Oro como actriz secundaria para esta película, cuando por lo menos no hay una actriz que esté más tiempo en la pantalla que ella. Yo no sé si está
igual de tiempo, pero digo, pensando en El silencio de los inocentes, que también la tenía a ella como Exacto. actriz principal, Anthony Hopkins creo que tiene 16 minutos de pantalla Así en esa es. película y fue actor principal y hasta ganándose el Oscar. Así que creo que acá ella le da mucho más vueltas. Y digo, yo siempre pongo los ejemplos de que es lo mismo que pasa con Kevin Spacey en Los sospechosos de siempre o Juliette Binoche en El paciente inglés, ya que son los estudios los que deciden nominar a los actores y por qué nominarlos, y como actriz principal, a actriz secundaria, y en este caso se ve que lo hicieron a sabiendas de que por el buen trabajo que hacía, capaz que le daba para ganar un premio como secundaria, pero también por lo general tiene mucha más competencia a la hora de una actriz principal, que es más bien una jugada. No sé si es una jugarreta, pero definitivamente es una jugada para ver si le dan premios. Y creo que acá, o sea, más allá de la posible jugarreta y más allá de que no sé si o sea, no voy a decir que es un premio inmerecido porque hace un buen trabajo. No se merece el premio de actriz secundaria por este trabajo, pero se merecería un premio. Pero lo bueno que puede salir de esto es que le da un poco más de visibilidad a esto, que creo que es un caso que no lo conocemos porque no se da a conocer, ya que el que quiera enterarse está ahí. El problema es que como pasa con tantas otras cosas de la actualidad o que miramos para atrás y no nos habíamos dado cuenta, digo, desde las dictaduras acá en Uruguay no sé, al Arab Spring que pasó hace unos años en diferentes países musulmanos, digo, son cosas que capaz que vemos por 15 minutos en un informativo, pero como que después nos seguimos la historia y simplemente nos olvidamos y pasamos a la próxima noticia, pero esto es algo que gente está viviendo literalmente por años y décadas y no las están pasando nada bien, pero aún en un país como Estados Unidos, donde supuestamente lo que tiene que imperar son las leyes y las buenas costumbres, no solamente no lo hacen, sino que se toman la molestia de encontrarle la vuelta para que aplique esto de echa la ley, echa la trampa. Sí, o sea, creo que la película va de uno de esos temas que sabemos que sucede, pero mucho no hacemos por evitarlo, que es la tortura para conseguir información o cuestiones similares. Creo que todos sabemos que sucede, creo que sabemos que Estados Unidos, sobre todo con el tema terrorismo, 11 de septiembre, Y no solo guerra de eso. Irak y similares, sabemos que implementa la tortura. Bueno, de hecho, un caso sucedió acá, que hay una Sí, pero película esto va sobre más ello. allá de la tortura, o sea, yo creo que las cosas malas que hacen, eh, si bien la tortura capaz que es lo peor, o sea, el hecho de pensarla para que esta prisión esté en Guantánamo, tenga el poder Estados Unidos, pero que ninguna de las leyes de Estados Unidos sean aplicables en este territorio donde el ejército está aplicando estas Exacto. técnicas para sacar información, digo, no es algo que no tenga cálculo detrás, o sea, y creo que eso es lo malo, o sea, va mucho más allá de lo malo de lo que hagas en la práctica a una persona, digo, creo que esto es una conspiración, o sea, una conspiración a la luz del día que te dicen que la van a hacer y que la está haciendo el gobierno en forma abierta, que cada vez creo que se da en forma más común, y creo que eso también es lo malo, o sea, el hacerle la vista gorda a todas estas cosas, como pasó con las armas biológicas y de destrucción masiva en Irak. No había y no pasó nada. Digo, y con esto podemos decir mil otras cosas. Digo, creo que a esta gente también se la tiene recluida sin haberle dado un cargo. Y los cargos que tienen se los inventan y los hacen firmar confesiones simplemente para tener la seguridad de que eventualmente no solamente van a poder culparlos de algo, sino que de lo que los culpan es algo que ellos mismos confesaron
y firmaron. Y lo otro que también sorprende, que esto creo que, yo no sé si es más estupidez que otra cosa, pero el hecho de que todas estas torturas estén tan detalladas y tan minimizadas al Sí, punto sí, de que sí, le sí. dicen de qué le hacen, qué técnica aplicaron y qué cosa hicieron, cosa que por supuesto no está al Sí, sí. alcance de todo el mundo, pero a mí me parece increíble el hecho de que en algún lugar estén escritas y se pueda ir a buscar esa información por más que sea de difícil acceso. Sí, como decís vos, es increíble, o sea, que queden documentos que el sujeto es puesto a 100 horas sin dormir, con música a no sé cuántos decibeles, luces estroboscópicas, La sexo temperatura. forzado, Ujú. la temperatura, todo. No, o sea, es increíble que la gente que no haga eso, no, perdón, es increíble que la gente que haga eso no termine siendo juzgada en algún tribunal internacional de, no sé, derechos humanos o lo que sea, porque es increíble. Es Sí, o increíble. sea, yo, creo que lo más increíble es que esto, o sea, no te dicen de un principio que está basado en hechos reales y la gente capaz que no sabe tantos detalles. Digo, si bien, por ejemplo, han salido documentales de Guantánamo, lo cierto es que la prensa le dio importancia por flashes, sobre todo cuando hubo escándalos al estilo de Abu Ghraib en Irak. Digo, que fue un escándalo, Sí, salieron unas fotos, pasaba esto, pero se olvidó. Ah, y creo que por eso creo que se puede entender que ni siquiera les importe que hagan una película como esta al respecto, porque saben que no va a cambiar nada. Tío, sin ir más lejos, Obama, cuando estaba haciendo su primer campaña antes de ser presidente, una de las primeras promesas que hizo fue cerrar Guantánamo. Pasó 8 años como presidente sin cumplir con esta promesa, vino otro presidente y se fue, y ahora tenemos otro, el que ni siquiera habla de estas cosas y todo sigue igual. Eh, y una de las cosas que no dejan de sorprenderme eh, es el hecho de que ellos no solamente usan estas reglas para mal, por ponerle un nombre, sino también las siguen hasta cuando no les conviene. Como por ejemplo esto de que cuando tienen correspondencia entre abogados, o sea, esta información privilegiada solamente va a las personas que tiene que ir, cuando en nuestros países creo que es la primera regla que se rompería. O sea, el fiscal, tío, se va a enterar de todo lo que sale de boca del acusado antes de que llegue a sus abogados. Pero todo este tecnicismo que tiene Estados Unidos a mí siempre me sorprendió, porque como que deciden aplicar algunas leyes, como por ejemplo todas las que tienen que ver con embajadas, que a mí siempre me sorprendió, digo, nomás con lo que pasó con Assange. Digo, el hecho de que estuviera en una embajada fue lo que evitó, lo que al final terminó siendo inevitable, pero son esas reglas eh, que hacen, aun cuando, por ejemplo, dejan por escrito las torturas que cometen, que sinceramente es algo digno de los nazis. Siendo sí. increíble que se haga y como digo, que sea información que exista, que no entendés cómo no destruyeron y no ocultan de alguna forma. Eh, y cada vez que veo esto pienso que lo mejor que podría pasarle, no solamente a Uruguay, pero específicamente a Uruguay, y puede ser que al mundo de una de esas, es el quedarnos sin militares. Yo sinceramente creo que es algo que está de más. En Estados Unidos creo que tiene un sentido, al menos como muestra de poder hacia el mundo, ya que es el brazo armado que es tan pero tan grande que, digo, nadie le va a poder hacer frente, y por eso gastan trillones de dólares en armamento que saben que nunca van a usar, porque simplemente son tan grandes y tan poderosos que nadie se va a atrever a estar contra ellos. Pero acá en Uruguay la verdad que yo nunca entendí por qué tenemos militares. O sea, personalmente conozco a muchos, y esto lo digo de primera mano, digo, no conozco a ninguno que se haya metido como militar
porque simplemente no sabía qué hacer con su vida y era medio que lo único en lo que podía conseguir trabajo. Más te digo, yo casi entro a la Marina. También yo. O ¿Así? sea, me tiraron sobre la mesa cuando terminé cuarto año de liceo si quería hacer quinto y sexto en la Armada, en la Marina. Pero preferí que no. Preferí seguir acá en el pueblo nomás. Sí, no, mi caso fue un poco diferente, pues yo tuve una crisis como a los 18, o sea que me quería ir de la casa, digo, no sabía qué hacer de mi vida. Y en medio de esa crisis, justo mis padres se van para Paraguay, porque mi hermana vive allá, y yo veo, pero me acuerdo como si fuera el día de hoy, en Canal 4, como a las 12 de la noche, si no me equivoco, viendo Video Match, sale la propaganda de inscripciones para el ejército, la marina, métase, no sé qué, no sé cuándo, y dije, esta es la salida para tener algo, salir de mi casa y hacerlo. Me inscribí, cuando volvieron mis padres casi se quieren matar, pues son tan antimilitares como yo, pero ya había firmado, tenía que ir. Y justo se da que yo en ese momento estaba yendo a Neptuno a hacer básquetbol, entre otros deportes. Y me hago terrible esguince 2 días antes de la prueba. De todas formas, fui a la prueba, que queda acá literalmente a 1 kilómetro y poco de mi casa en el cerro, la Marina, pero no pude tomarla porque no podía caminar. O sea, me había jodido en serio, tenía que estar con bastón. Sí, 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 sí. Entonces, si no, capaz que hubiera entrado. Pero por más que lo critique, yo lo soy así, digo, y los militares que conozco acá en Uruguay, por lo menos, digo, siempre están hablando de que solamente toman mate en los cuarteles, no hacen nada, o simplemente están esperando para que un subalterno cometa un error para meterle una sanción, porque creo que es la única diversión que tienen todo el día, o en el peor de los casos, capaz que terminan siendo carne de cañón, como ha pasado muchas veces a la hora de un golpe de Estado. Hay países como Costa Rica que no tienen militares y son admirados, sobre todo, no en el mundo, pero sobre todo, o sea, en el mundo también, pero sobre todo en Centroamérica. O sea, yo creo que los militares acá es un gasto de plata al pedo. Creo que con toda esa plata se podría hacer un montón de cosas que van de escuelas a hospitales, a asilos de ancianos. Porque, entre otras cosas, sabemos que si Uruguay tiene militares, creo que solamente sirven para reprimirnos entre nosotros. Porque si un país de afuera viene, creo que nos tira una piedra y nosotros levantamos las manos. ¿De qué nos van a defender de afuera? Digo, no hay nada que hagan los militares que al día de hoy no pueden hacer los civiles. Y sin ir más lejos, y esto capaz que es una confesión que no tendría que decir, pero hace más o menos 1 año, ¿te acordás que mataron a unos miliquitos acá en el cerro? Los fusileros, sí, sí, los 3 fusileros. Bueno, yo tengo conocidos, aparentemente fueron medio que ajusticiados como ejemplo por medios capos de la droga, pero personas que yo conozco personalmente estaban en el ejército en ese momento y se salieron del ejército porque decían que no habían entrado al ejército para ponerse en ese tipo de riesgo. Así que yo no sé qué tan patriotas eran o cómo nos iban a defender en una guerra, pero te puedo decir por lo menos un par de personas que con eso se asustaron y se terminaron yendo del ejército. Entonces, igual terminó siendo un ex compañero de ellos, que les robó las armas. Sí, lo del caso creo que nunca se aclaró del todo y no creo que haya sido lo que dijeron en la prensa. O sea, esto tiene más que ver con gente muy, pero muy grande dentro del mundo de la droga que es un tema para otro programa. Digo, pero yo te puedo decir, o sea, que gente que yo conozco, o sea, está en el ejército simplemente porque es la oportunidad de no hacer nada, tener un sueldo por lo menos que te deje pagar los gastos y hacer algo. O sea, y realmente es un gasto innecesario. Y esto es acá. Si te vas a Estados Unidos y ves las cosas que hacen los militares, realmente te pones nervioso. Pero a la vez yo también me podría más nervioso pensando que esta gente no está dentro de la milicia, de la armada, del ejército, digo, porque no existe. Pero esa gente todavía está dentro de tu país. Si no la metes en una fuerza armada, ¿qué haces con esa gente? Porque hay cierta cantidad de policías que ya tienen. O sea, eso es lo que me pone nervioso.
O sea, el hecho de que haya gente que solamente sepa hacer eso, creo que nos inciviliza como sociedad. No, es que es una buena pregunta. Sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan particular que creo que en el 70% de su historia ha estado en alguna guerra, o en algún enfrentamiento militar, o apoyando con tropas algún conflicto. O sea, es distinto a lo que podemos decir cualquier otro país, creo. Acá en Uruguay, si me hubieras dicho el año pasado, quizás respondía lo mismo que vos, Al. Pero acá, durante este año, han dado una mano bastante grande los militares con la pandemia en cuanto a la frontera, el patrullaje y la ida y venida de suministros de todo tipo. Pero, o sea, ¿qué hicieron que no podrían haber hecho personas civiles? O sea, ¿y vas a tener 200 años de militares para usarlos en una pandemia? No, claro que O sea, no. por eso, o sea, yo creo que, o sea, es algo que tendría que desaparecer porque nos haría mejor como humanidad. O sea, es algo innecesario, en mi humilde opinión. Digo, y no quiero ofender a nadie que sea militar o que tenga familiares militares, pero No, realmente obvio. es algo Sí, claro. que yo lo veo como innecesario, sobre todo en nuestros países. Porque definitivamente, como digo, nadie entra al día de hoy al ejército por patriota y Sí, correcto. no hay ninguna utilidad que un militar pueda tener que no pueda hacerlo alguien de civil y por mucho menos plata. Digo, ¿cuál es la utilidad? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer los uruguayos? La última compra que tuvimos fueron 2 aviones que nos vendieron en España, que ya no les servía, nos los vendieron por una millonada y encima sin garantía. Esos son nuestros suministros de guerra. Digo, ¿para qué? Eso es la muestra del poderío uruguayo. Digo, ¿para qué queremos militares? Eso lo podrían agarrar, digo, gente de civil o una organización, ONG, o algo específico, yo qué sé, el ministerio, Mides, para ayudar a los que están en Antártida, para llevarle comida una vez cada 6 meses y ya está. Vos recordás igual que en la elección pasada, hace año y medio, estuvimos a 2 puntos porcentuales de que saliera un referéndum, el llamado Vivir sin Miedo, que iba a autorizar el uso de militares para la seguridad ciudadana. O sea... Es que yo eso no lo vería mal. O sea, por lo menos le hace una utilidad. O sea, si yo tengo que elegir entre tener todos los militares tomando mate en el cuartel y cuidando las calles, creo que son mucho más útiles cuidando las calles. El problema es que los entrenes para que sean capaces de cuidar las calles de la mejor manera y no sea peor el remedio que la enfermedad. ¿Sabes cuál es el tema? Creo que es como lo que me contabas hace unos días de Texas y la tormenta que han tenido. O sea, si en 200 años, bien, no te pasó nada, pero cuando pasa esa tormenta y no tenés medidas de cómo salvarte, ahí está bravo. Creo que los militares están para estas emergencias como la pandemia, y bueno, por suerte acá en Uruguay no hemos tenido ninguna gran catástrofe natural o de otro estilo. Bueno, sí, obviamente tuvimos la dictadura y el golpe militar. No, pero no hemos tenido catástrofes naturales, pero hemos tenido catástrofes humanas con el golpe de Estado en donde los militares fueron los encargados de llevar adelante todas las torturas. O sea, la misma utilidad que tienen los militares acá en Estados Unidos para tratar de desenmascarar a estos terroristas, eran lo que hacían los militares acá, también con estos otros terroristas más a la uruguaya, encima adoctrinado por gente como Dan Mitrione, que vino de Estados Unidos específicamente a enseñarles cómo torturar de una mejor manera. O sea... Sí. Técnicas de contrainsurgencia. O sea, y hasta en ese momento, o sea, uno se lo pone a pensar con lo que te digo, estos tecnicismos y estas contradicciones, porque mientras Dan Mitrione estaba viniendo acá a Uruguay a entrenar gente para que torturara a Tupamaros se iban a Estados Unidos
a pedir asilo político por las cosas que estaban haciendo los militares acá adoctrinados por americanos. No Pero solo como era un Tupamaros, asilo igual. político... ¿Eh? No solo Tupamaros. De hecho, creo que Bueno, digo, la pero mínima parte. había muchos uruguayos que por la situación del país estaban pidiendo asilo político, cuando los que estaban como parte de hacedores de esta situación eran los propios americanos, pero respetaban ese tecnicismo diplomático que, digo, que a mí siempre Sí. me sorprendió que lo hicieran. O sea, son esas cosas que decís, o sea, que yo, no solamente lo decís, sino que dentro de 200, 300 años la gente va a mirar para atrás y va a decir, pero ¿cómo estaban pasando estas dos cosas al mismo tiempo? No, bueno, el plan Cóndor y todo lo que fueran las dictaduras latinoamericanas de los 60, 70 y 80 da para 1000 libros como mínimo. Pero sí, es curioso lo que decís vos. Igual hay gente que vivió esas épocas que aún sigue viendo a... Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del Padrino. El Padrino me dice que Tocan es una película fascista. Y yo le digo, no, no es para tanto. De hecho, mira lo que dice Tarantino, que es una película gay, esto, lo otro. Y él dice que no porque, o sea, Top Gun está hecha para reclutar aviadores para la Fuerza Aérea estadounidense. Y lo Sí, logró. los hace, sí, claro que sí, o sea, los hace ver cool, pero a lo que voy, mi generación, no sé la tuya, Al, o sea, nunca va a ver con los mismos ojos a los Rambo, Top Gun y toda esta larga lista de películas patrióticas, no solo de los 80, no solo de la era Reagan, yo las veo como, bueno, Estados Unidos siendo Estados Unidos, pero hay toda una generación nacida en los 40, 50 y hasta capaz que los 60, que ven a todo este despliegue militar norteamericano, lo ven como, no nos olvidamos lo que nos hicieron, no nos olvidamos que fueron ustedes los que estaban atrás de lo que pasó acá. O sea, siempre me viene, cada vez que pienso en esas películas, pienso en la gente que nunca las va a dejar de ver como, como eso, como una glorificación de la derecha militar que estuvo acá y en Argentina, en Chile, en Brasil, Paraguay. Sí, en realidad, cuando vos me contabas eso, yo te comentaba que mi madre tenía la misma opinión de Depredador, que nosotros lo Claro. veíamos como algo de ciencia ficción, de un bicho de otro planeta que viene a comer gente, y mi madre lo veía, ah, no, esto es una demostración del poderío de Estados Unidos que quiere demostrar que con una metralleta mata a todo el mundo. Es que Cuando bueno, en realidad, los primeros 20 minutos son así, después se transforman en otra cosa. claro. Pero claro, es así. Es así. Pero volviendo a la película, porque nos Sí. estamos yendo de tema, ¿qué te parecieron las actuaciones? A mí, en general, me gustó bastante la película. Me parece que Tahar Rahim, que hoy estuvo nominado, o sea, hoy logró una nominación a los BAFTA y la película también, a mejor película. Me parece que es lo mejor de la película, tiene una gran interpretación. O sea, él es un muy buen actor. Si no vieron Un Profeta, que es una película francesa de 2009, se la recomiendo, está muy bien él. Es muy carismático, muy naturalista, Rahim. Jodie Foster está bien. Yo la única escena que le puedo destacar, así como notable, es la escena en que Shailene Woodley encuentra, perdón, las confesiones del mauritano. Y Jodie Foster la mira con una cara como diciendo, sí, obvio que tuvo que confesar, no sabes cómo es la cosa acá, bueno, está Bueno, no, ella tenía sus dudas al principio diciendo nadie recibe una llamada del teléfono de Osama Bin Laden también.
Yo No, creo no, que no. Sí, pero y no es me el gustó. punto ya de ellos como abogados. O sea, ellos no quieren demostrar que el tipo es inocente. O sea, lo que ellos quieren demostrar es que no hay pruebas para tenerlo preso ni un día. Ya no hablemos de 15 años. Me gustó la actuación no gestual, o sea, no verbal, perdón, no gestual, no verbal de Jodie Foster hacia Shailene Woodley, como diciéndole, y sí, ¿para qué te hiciste abogada? Siempre vas a tener a alguno que confesó. Me parece que está muy bien actuada, es una película entretenida, aunque no es su objetivo el entretener, sino el denunciar todo lo que es este tratamiento a los prisioneros de Guantánamo y bueno, todo lo que en parte ya lo sabíamos gracias a películas como Zero Dark Thirty o The Report, que es de 2019 con Adam Driver, no sé si la vieron. Estados Unidos tortura, y así es la cosa, para lograr lo que se les antoje. Y bueno, lo hicieron con este personaje, con el mauritano. Y para mí la película lo describe muy bien. El único pero que le pongo son los últimos 15, 20 minutos. Yo detesto los monólogos conmovedores a cámara. Y Tahar Rahim tiene su pequeña cuota sobre el final. Y después está como esta promesa que hace la película. Viste que por la mitad de la película ponen a Jodie Foster llegando a un juzgado, creo, si no me equivoco, y está el retrato de George W. Bush y Dick Cheney, y 40, 50 minutos más tarde tenemos el de Barack Obama y Joe Biden. Esto como adelantándonos de que va a tener un final feliz, y claro, sí, porque Obama y Biden son muy buena gente y levantaron la imagen de Estados Unidos en todos lados. Y bueno, después descubrimos que no, que en realidad el mauritano estuvo 8 años más preso hasta que finalmente en 2017 lo liberaron. Eso me molestó un poco, bastante, pero no quita que a mí la película me pareció muy buena. O sea, a mí me llama la atención lo que decís de Tahar Rahim, porque a mí es un tipo que nunca me gustó y específicamente no me gustó porque El Profeta, la verdad que me pareció algo súper aburrido. Y después como que también quedó perdido, o sea, fuera de esa película, no me acuerdo de Es que haberlo visto. Hizo como ha hecho puro, secundario. ha hecho puro cine francés, creo que hizo una película de romanos que se llama El Águila, de Eagle, que tenía un papel secundario, si no me equivoco. De Eagle es Y la de Channing Tatum. creo que sí, que tiene un papel secundario Ni me en acuerdo de eso. ella. Eh, tuvo también un papel secundario en The Eddie, la serie que dirigió un par de capítulos Damien Chazelle para Netflix, que se estrenó en abril, mayo de 2020, pero más que nada ha hecho cine francés. Algunas de sus películas han llegado acá a Uruguay y otras Debe no ser tanto. un amigo de Nick, entonces. Sí, no, yo la verdad que le perdí el rastro y sobre todo no que tampoco lo buscara, porque justo con esa película que llegué a conocer, la verdad que no me gustó. Jodie Foster siempre es una garantía, más allá de, como digo, es muchas cosas, menos actriz de reparto. A Shazam, o sea, Gary Levy, parece que le dio con todos los refuerzos, porque realmente, no sé si dejó de ir al gimnasio, pero ganó unos cuantos kilos. Y tanto Benedict Cumberbatch como Shailene Woodley, me pusieron difíciles los nombres, se ve que son actores que buscan este tipo de roles, ya que él estuvo en la película de Julian Assange y ella en la de Snowden. Parece que Sí, poniendo su talento donde ponen sus creencias, que la verdad que es algo para aplaudir, porque realmente, o sea, si bien los dos están trabajando, creo que Shailene está media perdida, ¿no? Últimamente no
no tenía Yo grandes papeles. yo hacía tiempo que no la veía y no soy un gran fan de la saga Divergente. Pero siempre me gusta verla, me parece también muy naturalista y una buena actriz. Sí, creo que para mucha gente va a ser bastante traumático lo que se ve acá. Y si bien hay ciertos momentos donde van al hueso, creo que hay un montón de cosas que definitivamente no se muestran. Por ejemplo, creo que no tenemos ni un waterboarding, que es como lo más conocido de este tipo de tortura. También nos dejan por afuera los tejes y manejes políticos que se tuvieron que dar, que prácticamente no son ni mencionados. Y si bien esto es duro, no sé si es tan crudo como creo que merecería ser. Y en una de esas yo hubiera preferido que lo contaran como una serie y no como una película, porque creo que hay mucho más material para sacarle. Aunque no sé si en una serie podría mostrar lo que mostraban acá y sobre todo hacerlo más crudo, que creo que es una de las carencias que tiene. Sí, una serie que toca temas similares, no exactamente estos, pero sí va de terrorismo, tortura y la influencia de la CIA en estos conflictos de Homeland. No sé si alguna vez viste algún capítulo. No es una llamada la atención. Yo, yo vi las dos primeras temporadas y después dejé, pero sí, va de esto, va de la guerra contra el terrorismo y cómo usamos todas las técnicas posibles contra el tema. Sí, no, a mí personalmente, o sea, después de verla, como que me quedó un sentimiento así de impotencia, porque sabés que estas cosas pasaron y seguirán pasando, y no es que se hayan Sí, dado hace 1000 años, sino que son cosas que pasan y son técnicas que se aplican al día de hoy, por más que se den a conocer, como acá, no pasa nada de nada. Más que nada porque se crea la situación para que esto sea así. Antes, creo que si tenías una persona en esta situación, simplemente la matabas, aun si fuera el presidente de los Estados Unidos. Ahora, obviamente, como que saben que no hay consecuencias y prefieren esto de seguirnos teniendo vivos por las dudas, ya que digo, no sabes qué es lo que puede pasar en un futuro, qué información no saben o qué más te pueden sacar. Acá creo que se van a un extremo, teniéndolos hasta en este lugar que es Estados Unidos, pero ni siquiera es Estados Unidos, pero son cosas que pasan aún dentro de Estados Unidos, ahí en las sombras. Y creo que otra de las cosas que también me sorprendió es el hecho de que dentro de este tecnicismo del que yo hablo, muestra que, por ejemplo, te dan libertad de expresión al dejar escribir un libro a este tipo sobre todo lo que pasó, pero no tiene libertad de publicación. O sea, tenés libertad de decirlo, escribir en un libro, sí, pero cuando saquemos tu libro con todo lo que dijiste, te vamos a tachar todo lo que no queremos que se lea. sí. La verdad que, digo, ella también es otro de estos tecnicismos en donde tenés la libertad, reitero, de decirlo, pero de publicarlo ya es otra cosa. Y digo, hay que tomar en cuenta que esto es uno de los tipos que tuvo más suerte, que le inventaron la historia, lo hicieron confesar, como le pasó a muchos, y si bien, digo, tuvo la suerte de contarla, se comió 15 años en cana por Sí. nada. Y realmente es jodido y lamentablemente, o sea, sobre todo no se puede hacer nada al respecto, porque hay al día de hoy creo más gente interesada en cancelar a Pepe Le Pew o sacar de circulación algunos libros del Dr. Seuss antes de que prestarle atención a eso, y capaz que así estamos como estamos. Así es la modernidad, increíble. ¿Cuánto le Increíble. das? Le voy a dar un 7. Le querría dar más, pero esos 10, 15 finales me molestaron un poquito y por eso es que no le doy una nota mayor. Yo también voy a darle un 7 y quiero hacer una aclaración. Más allá de mis críticas, yo sinceramente creo que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Al menos es el mejor país en donde viví. Si esto es una crítica,
algunas cosas que ellos hacen también es una crítica a los militares de acá y a los militares de todo el mundo. Al punto de que no sé si este es el precio que hay que pagar para que siga siendo Estados Unidos el país que es, de la misma forma que no sé si todos los otros países son tan malos o son tan malos como lo venden. Nos dicen cosas que pasan en China, por ejemplo, pero yo he hablado personalmente con uruguayos que han vivido allá, que digo que en el día a día no es lo que se cuenta a través de los diarios, de la misma forma que Estados Unidos no sería esto que se cuenta en esta película visto por un chino que no tiene ni idea qué es lo que pasa allá o nunca vivió dentro de Estados Unidos. Obviamente, ningún sistema es perfecto y si te cuentan solo lo malo es lo único que vas a saber y rige tanto para China, para Uruguay o para Estados Unidos. Y creo que no hay que limitarse solo a eso, pero creo que también el hecho de que esto no se haga conocer me parece que es malo. En todos los países hay cosas así. Acá en Uruguay capaz que no tenemos la falta de libertad que supuestamente hay en China o las torturas que vemos, bueno, que ni siquiera pasan en Estados Unidos, pero que pasan a través del ejército americano, pero sí tenemos jodas con políticos, corrupción y en una de esas estamos mejores que en otros países que quisieran estar como nosotros y por eso tenemos tantos inmigrantes al día de hoy que vienen de diferentes partes del mundo porque a nosotros nos ven como la gran cosa que yo no entiendo, porque sinceramente yo no querría venir acá, pero bueno, obviamente hay gente que está peor, así que digo, ninguna cosa es tan buena ni ninguna cosa es tan mala, pero sinceramente no deja de darme pena esto de que no podemos evolucionar más allá de esto que somos y sobre todo se tenga que dejar a tanta gente en el camino para seguir avanzando. Que obviamente toda esta gente que está acá es gente de la que se olvidaron y ojalá algún día se pueda hacer justicia con ellos y para ellos, porque todavía tenemos la oportunidad.